Buenos días desde el Perú para todo el mundo. Nos encontramos aquí en el frontis de este gran castillo que es una reliquia histórica. ¿Cómo se El llama? Castillo Real Felipe, El Castillo Real Felipe, y estamos con el capitán de de navío, travesía de la Marina Mercante, ajá, César Reaño Reaño. César Reaño Reaño. Y desde ya, en primer lugar, agradecerle su disposición de atendernos en esta humilde tarea de la comunicación popular. Mi estimado, ¿cuál es la situación coyuntural en la que se encuentra, el tema del megapuerto de Chancay? Buenos días, antes que nada un saludo para todo el Perú, para toda la audiencia. Y cuando hablamos de megapuerto, antes de hablar de megapuerto tenemos que hablar de industria, de la carga. Porque si hacemos un puerto y no tenemos carga, como es el caso de Chancay, es totalmente una falsa ilusión lo que se está creando. O sea, el megapuerto no se construye en el momento. Un megapuerto se hace en el tiempo como consecuencia de su expansión portuaria, de su desarrollo y de la industria. Y eso es lo que no tiene Chancay. Ujú. Lo que se ve es que, bueno, no vamos a detallar los aportes técnicos y el adelanto científico con el que ha sido construido este megapuerto que se supone se va a inaugurar en este noviembre de este año, en medio de esa gran reunión Asia-América de APEC. Lo que queremos es saber, conocer cuáles son los intereses que han determinado que haya una incidencia política, entre comillas, con respecto al proyecto y su realización. Como ya lo anuncié hace mucho tiempo, Sí. este es un interés netamente geopolítico de la China y de eso hay que tener cuidado. Ya sabemos todos que el canal de Panamá es demasiado estrecho. El canal de Panamá inició con 36 metros de ancho. Hace 4 o 5 años lo aumentaron a 42 y que es insuficiente para el transporte marítimo en la actualidad. Y la China tiene su visión en construir el canal de Nicaragua de 278 kilómetros de largo, 270 metros de ancho y más de 30 metros de profundidad. Entonces, si tiene una salida geopolítica en Centroamérica, la visión de ellos es consolidarse en América del Sur y qué más de tener al puerto de Chancay. Como usted muy bien dice, el presidente de Xi Jinping de China va a estar acá en noviembre posiblemente para inaugurar ese puerto y dicen que va a cargar 1 millón de contenedores. Yo no sé de dónde van a sacar el 1 millón de contenedores si Chancay no tiene absolutamente nada. Por eso reitero, y para el tema de investigación yo quiero que la opinión pública y de investigación se centren en el puerto de Shenzhen, que es el segundo puerto de China, y miren cómo se desarrolló. Y otra pregunta, decir, ¿por qué China, que quiere un puerto privado en el Perú, ellos no tienen ningún puerto privado en la China? Entonces, ¿por qué quieren establecerse acá en el Perú? Muy interesante esa interrogante. Y la otra es de que dice que este megapuerto tiene más de 140 hectáreas, ¿no? 140 hectáreas para un megapuerto es insuficiente. ¿Qué cosa es un megapuerto? Un megapuerto es un centro concentrador de carga de toda la región. ¿Qué significa eso? Que debe concentrar la carga de Chile, la carga de Ecuador, la carga de Bolivia, parte de la carga de Colombia y parte de la carga de Brasil, de nuestra frontera. Entonces necesitamos muchísimo más área. Y Chancay no tiene el suficiente territorio para expansión. Aparte de eso, se está invadiendo una ciudad para hacer un puerto. Y las ciudades portuarias se dan y crecen por historia, donde ya se ha desarrollado un puerto hace 100, 200, 300 años y los ciudadanos por interés comercial, por supervivencia y por trabajo han ido a vivir esas zonas y eso no pasa con Chancay. Reitero, primero es la industria, después es el puerto. Dicen de que lo que va a significar el megapuerto de Chancay es una comunicación comercial de importación y exportación, no solo de Perú y China, sino de toda América Latina con Shanghái.
¿Es cierto esto? Indudablemente, no solamente Chancay, el Callao, Hilo, Paita, sino el Perú tiene una posición geoestratégica interesante referente al Asia. ¿Por qué? Porque su distancia es mucho menor y permite reducir los costos logísticos. Yo quiero decirle a la opinión pública que desde el 2005 los especialistas y estudiosos y los involucrados en negocio marítimo y transporte portuario, ellos diseñaron un plan estratégico de desarrollo portuario y crean la nueva red jerárquica portuaria. ¿Qué significa eso? 6 puertos globales en el mundo que estarán ubicados en Shanghái, Hong Kong, Singapur, Rotterdam, Los Ángeles y otro en Jamaica o Freeport en las Bahamas para que concentre la carga de Europa y de América y de ahí distribuirla. Y como tenemos los puertos globales, tenemos puertos regionales, subregionales y alimentadores. De tal manera que los puertos pequeños alimentadores tienen que alimentar esos grandes puertos mayores. O sea, que no es cierto cuando los falsos especialistas dicen que ya Chile se quedará sin carga, ya no podrá exportar al extranjero, ni ningún puerto de América del Sur y toda la carga se concentrará en Chancay. Eso depende de los costos y cada naviero, cada dueño de la carga toma su propia decisión cómo y dónde la lleva. Ya en términos nacionales, ¿usted considera que están garantizados los pilares de nuestra soberanía con respecto a este megapuerto? No, definitivamente no. La Autoridad Portuaria Nacional en febrero del 2021 firmó una acta donde cede a COSCO Shipping la exclusividad en la explotación de los servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Los prácticos, que son marinos entrenados que se utilizan para entrar al buque y sacarlo nuevamente, los gavieros para amarrar el buque, los estibadores, los manipuladores, operadores, etcétera, etcétera. Y eso quiero anunciar a todo el Perú, que eso quedó restringido prácticamente por Estados Unidos, que dicen que es el primer capitalista del mundo, justamente como consecuencia de los atentados terroristas en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Porque si por el aeropuerto llegaron a hacer eso, imagínense abrir la puerta de un puerto sin que haya libre competencia, está prohibido. De tal manera que vulneran el artículo 61 de la Constitución Política del Perú, que establece la libre competencia. Y por otro lado, quiero decirles que es totalmente irrito ese proyecto de ley presentado a la Comisión de Transportes por el ministro de Transporte y el actual presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, y eso haría muchísimo daño al Perú, porque después de que termine este gobierno, que no sabemos cuándo va a terminar, puede presentar una inconstitucionalidad con esa norma, y eso nos puede acarrear mayores problemas de los que queremos evitar. ¿Cuál es el interés de fondo con ese proyecto de ley? Es totalmente geopolítico, como reitero. Y lamentablemente China, operada con su operador COSCO Shipping, que no tienen ningún puerto privado en su territorio, quieren poner un puerto privado acá, y están haciendo unos lobbies totalmente millonarios, utilizando, al parecer, el Congreso de la República, el gobierno nacional, diferentes colegios, cámaras de comercio y los que conocen algo de esto, que dan unos falsos mensajes diciendo que en esa parte del continente del oeste de América del Sur solamente tendremos 3 puertos y el resto desaparecerá. Los Ángeles, Manzanillo y Chancay. El resto no sirve. Y otro tema muy importante para análisis de la población estudiosa, que dicen que este parque industrial que supuestamente se está construyendo en Ancón, que hasta ahora no tiene luces de 720 hectáreas, va a ser suficiente para la carga de Chancay y el Callao. Y yo quiero decirles que Rotterdam, estando ubicado en un país muy pequeño como Holanda, tiene 30.000 hectáreas de zonas económicas especiales e industriales, y eso es lo que se tiene que imitar en el Perú.
Ahora que estamos hablando del tema este del interés geopolítico, en este proyecto para fiscalizar el ingreso y salida de containers, nos enteramos de que la embajada estadounidense ha donado 2 escáneres que permitiría este manejo, ¿no es cierto? ¿A eso a usted no le parece que también está reñido con el tema de soberanía? A ver, acá tenemos 2 escáneres. Si los escáneres o son drones aéreos o son escáneres para poder analizar lo que lleva el contenedor. Y justamente desde los atentados terroristas del 2001, cada contenedor lleva un chip para saber su ubicación y para saber su contenido. De tal manera que cuando hablamos del escáner del contenedor, ya no se hace la tarja manual, abrir el contenedor y ver qué hay adentro, sino que pasan el escáner y arroja automáticamente cuál es el contenido de ese contenedor para aligerar las faenas portuarias y el contenedor no demore tanto tiempo en el puerto y disminuir sus costos logísticos. O sea, con esos escáneres yo creo que estamos bien, pero es como el tema de los Rolex, que nadie da nada a cambio de nada. O sea que siempre tenemos que tener cuidado y las autoridades peruanas deben comprar sus propios escáneres, que no es nada caro. Y yo no sé para qué los quiere la autoridad peruana los escáneres si los puertos son concesionados. En el caso del Callao, el que tiene que conseguir sus escáneres son APM, Terminal y DP World. En el caso de Chancay y Costco Shipping, que tiene escáner hasta de sobra. Igual Paite, igual Lilo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada puerto tiene que tener sus propios escáneres y no sé para qué quiere esos escáneres el gobierno del Perú. De repente van a servir para ir al Congreso y ver qué meten los congresistas o qué piensan los congresistas, o en el gobierno de la señora Dina para saber cómo piensan ellos también. Entonces, en términos generales podríamos decir que una importante obra como la del megapuerto de Chancay es algo positivo, pero si lo vemos desde el enfoque de la soberanía de nuestro país, hubiéramos necesitado que en este proyecto interviniera el Estado con sus respectivas sanciones mayoritarias. Indudablemente, hay 3 tipos de administraciones portuarias: privado, público, terrateniente o landlord port. En el Perú y en el mundo se estila los tipos de administración portuaria, terrateniente o landlord port. Por ejemplo, lo que se ha hecho con los puertos del Perú, y aquí fácil, APM y DP World. Se ha cedido en concesión 30 años. El concesionario debe invertir en infraestructura, en estructura, etcétera, etcétera, y después de 30 años toda esa inversión hecha en el puerto queda para el gobierno. En este caso de Chancay, toda la inversión que haga Costco Shipping y el gobierno chino en Chancay quedará absolutamente para ellos. Acá el tema va mucho más allá. Se tiene que investigar, primero, punto número 1, cómo desde el año 2006 todos esos terrenos que ahora ocupa Costco Shipping y Volcan pasaron a su propiedad. Tienen que hacer una investigación seria, porque es muy posible, podría ser que hasta el alcalde de esa época esté totalmente involucrado en el tema. Desde allí tiene que partir el tema. Y otro tema muy importante es la profesionalización e independencia de la Autoridad Portuaria Nacional, que lamentablemente todo indicaría que estaría tomada por la Marina de Guerra. Por eso que justamente en la administración del puerto de Chancay hay varios almirantes retirados que vienen desde esa época. Y preguntémosle al almirante Cueto, que fue director general de la Marina en el 2012, cuando en el gobierno de Ollanta justamente le quita competencia a la Autoridad Portuaria Nacional en favor de Capitanía de Puerto. ¿No será para esto? Esa es la gran pregunta e investigación. Finalmente, mi estimado, en términos generales, ¿qué significa este megapuerto en consideración y desde el enfoque de nuestras 200 millas del mar peruano? Como le digo, la inversión es bienvenida de donde venga, pero se tiene que respetar las normas nacionales. Recordemos que tener un puerto privado con concesión exclusiva de las actividades esenciales es peligrosísimo.
porque no solamente se invadiría la zona de nuestras 200 millas, y la zona del mar libre, sino que por un puerto pueden llegar muchas cosas, armas, drogas, porque no estaría sujeto a control. Ocitlán el día 8 ha presentado una queja referente a este tema. Según algunos especialistas dicen que Ocitlán ya quitó esa observación. Entonces, ahí viene el tema de investigación de la prensa responsable y de los que quieren al Perú. ¿Qué está pasando con los grandes lobbies? ¿No será lo que está mandando acá en el Perú referente al tema de Chancay la plata mala vida? Así como la investigación que le están haciendo a la señora Presidenta de la República, Dina, con los Rolex, igual debe investigarse el puerto de Chancay desde su origen. ¿Cómo y por qué y quién paga esos grandes lobbies? En estos momentos, de hecho, ninguna de las instituciones tutelares del Estado que tienen que ver con esta clase de cosas, es decir, la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial, no han abierto expediente de investigación para ver y resguardar la soberanía del Perú con respecto a este proyecto. En la soberanía del Perú, no, en absoluto. Pero sí, la sociedad organizada de Chancay ha presentado diferentes reclamos, y incluso hay periodistas que son investigados en Chancay por presentar sus reclamos, hasta 3, 4, 5 veces en Chancay por defender su área. Chancay, ¿de qué vive? Agricultura, turismo, sus playas, su castillo. Pero sus playas han sido totalmente malogradas con los geotubos que han puesto en las playas, y el turismo se está espantando. Y las áreas de agricultura de muchos agricultores están siendo invadidas y desalojadas. Eso es lo que tengo entendido según las publicaciones y conversaciones con los pobladores de Chancay. Mucho gusto por este momento de esclarecimiento para nuestros radio oyentes, nuestros hermanos que vean este informe. Y esto es un inicio, un preámbulo para seguir ventilando el tema del megapuerto de Chancay. Muchísimas gracias por su tiempo, estimado amigo capitán César Real. Reaño. No, es un gusto, y cuando guste estamos atentos siempre al servicio del Perú.